a esta charla que vamos a tener con Antonio Pampliega. Muchas gracias al Servicio de Actividades Culturales de la Universidad por organizarlo, también al Centro San Valero, con quien hacemos, bueno, de manera conjunta esta actividad. De alguna forma, mañana Antonio tendrá un encuentro con los alumnos y bueno, pues es una oportunidad para nosotros poder hablar para mí, en este caso que yo también soy periodista, pues con un colega de profesión que bueno, pues que en un determinado momento de su vida se convierte en noticia muy a su pesar, ¿no? Y esto es una cosa que los periodistas no... Bueno, iba a decir que no nos gusta, yo creo que a los periodistas no nos gusta, pero hay algunos que por algún motivo les gusta porque de alguna forma también dejan de ser periodistas y que se quieren convertir en noticia, ¿no? De manera constante. Pero bueno, esto es otro debate. Ya. No fue nuestro caso. No. Bueno, Antonio, al que, bueno, podréis hacerle preguntas más adelante. Vamos a tener una pequeña charla nosotros. Él fundamentalmente va a hablar él. Pero podréis preguntarle un poquito más adelante lo que queráis, porque yo sí, sin algo, el tiempo, este tiempo que llevamos juntos a lo largo del día, he visto que es una persona con la que se puede hablar de todo y tiene un gran encaje para cualquier tipo de pregunta. Antonio, yo creo que lo conocemos. No sé si todos somos conscientes de que es un periodista que ha cubierto conflictos en bastantes países. Ha estado en Afganistán, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania, en Irak, en Siria. También ha cubierto hechos noticiosos en Haití, en el Líbano, en Pakistán. Bueno, son unos cuantos países, puede que me deje alguno. En una presentación formal, pues habría que recordar, y lo voy a hacer, que ha escrito 4 libros, uno sobre Afganistán en 2011, En la oscuridad en 2017. Hoy no va a hablar exactamente del libro, pero bueno, vamos a hablar cosas relacionadas con este libro. Mañana sí que hablará del libro, concretamente en el Club de Lectura. Luego escribió Las trincheras de la esperanza en 2018 y tiene una inclusión en el mundo de la novela con Flores para Ariana, ¿no? Que es algo diferente de los otros libros, que son más libros más periodísticos, por así decirlo. Sí. Y como periodista, pues también tiene, pues son 7 u 8 premios importantes que, bueno, pues a nadie le amarga un dulce, Antonio. También tiene 2 premios que quizá como periodista creo que son dos premios que le hayan prohibido la entrada en 2 países, ¿no? Por ejemplo, ahora no puede ir a cubrir la guerra de Ucrania porque tiene prohibido entrar allí. Hasta 2025. Y estábamos hablando que por fin puede volver a Turquía porque tenía la prohibida la entrada durante 5 años. Me han hecho 2 veces. Que te prohíba la entrada en un país como periodista quiere decir que seguramente estás haciendo bien tu trabajo. No, a un país nos pueden prohibir la entrada por muchos motivos. En su caso fue por hacer su trabajo. En ese caso. De Antonio podríamos hablar que tiene una carrera profesional con 2 momentos muy diferenciados. Yo diría que el primer momento es hasta 2015, cuando él pelea como un jabato por ser periodista e informar de los conflictos que va habiendo en distintas partes del mundo. Digo pelea como un jabato porque es un momento de su vida en el que profesionalmente arriesga mucho para ir a estos sitios, arriesga mucho también desde el punto de vista de tener pues, unos contratos precarios, de que sus crónicas se valoren poco desde el punto de vista económico, de tener que trabajar de servir a muchos amos, ¿no? Para poder cuadrar
un viaje y tener que explotarlo Al hasta el máximo, ¿no? Sin embargo, después de 2016, 2017 más bien, pues él escribe libros, le llaman para hacer programas de televisión como Pasaporte Pampliega, que hizo en 2019 en 4, le hace documentales, hace un podcast, un podcast del que después podemos hablar, Costa Nostra, Con Amazon. en Amazon. O sea, aquí, bueno, pues ya... Y tiene otras propuestas Sí. distintas, de las que, bueno, si quieres nos cuentas Sí, algo luego. y si no, no. Pero hay un antes y un después. Totalmente. Y en medio pasa algo. Y de eso que pasa en medio es de lo que quizá vamos a hablar Sí, más sí. tiempo, ¿no? Y ese algo que pasa comienza en julio de 2015, Sí. cuando cuando estás en Alepo. Siria, en Alepo, cubriendo el conflicto que hay allí en ese momento. Y un buen día, el coche en el que vas hace una ruta extraña, va por otro sitio, os quedáis un poco moscas y de repente pues todo cambia. Sí, todo cambia. Pero también me parece interesante El antes. iba a decir que tanto, y es algo que hemos comentado, que tanto antes de este hecho como después de este hecho, tú eres el mismo periodista. El mismo. Trabajas igual de bien o de mal. O sea, vamos a decir que trabaja bien desde el principio, pero no hay un cambio sustancial en la calidad de tu trabajo. Puede haber un cambio quizá en tu forma de afrontar las cosas, de afrontar la vida, ¿no? Sí, eso sí, pero no en tu trabajo. No. Si te parece, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en ese momento y luego ya iremos avanzando, porque este es el punto clave, ¿no? Donde todo se transforma. En el secuestro. El secuestro, claro. ¿Quieres que empecemos por ahí? No sé. No sé, lo que quieras. Si quieres empezar por ahí. ¿Qué hacías tú en Siria en 2015? Buena pregunta. Yo empecé a ir a Siria en diciembre de 2011, después de estar viviendo en Afganistán 6 meses. En ese momento, en diciembre de 2011, no había prácticamente periodistas extranjeros cubriendo la guerra de Siria y decido que, bueno, pues puede ser una buena plataforma para poder vender. Como decía Pepe, al final los medios de comunicación, pues digamos que nos pagan entre mal y muy mal. Cuando hablo de mal, hablo de 35 euros la crónica. Y cuando hablo de muy mal es que te piden 0. Bueno, te dan 0. Entonces dije, si me voy a Siria y no tengo competencia, pues el valor de las crónicas está mucho mejor pagado. ¿Por qué? Porque claro, la situación es más complicada. Y durante los siguientes 3 años y medio de mi vida la dediqué única y exclusivamente, con algún viaje puntual a otro sitio, a la guerra de Siria. 3 años y medio. De hecho, llegó un momento que a mí me tuvieron que cambiar el pasaporte de todos los sellos que yo tenía de entrada. Y como decía Pepe, el 13 de julio a mí me secuestran. 13 de julio de 2015. Pero es que hasta ese punto yo había estado 11 veces antes en Siria. 11. Tantas otras en Afganistán, en Somalia, etcétera, etcétera. Yo os voy a poner lo que fue mi trabajo para que vosotros lo valoréis en esos primeros 3 años y medio de la guerra de Siria, ¿vale? Luego, si quieres, nos acercamos justo en el momento que tú lo has dejado. Si quieres, Mario, le puedes dar al vídeo si quieres, gracias. Todas las imágenes son mías, ¿vale? Tanto vídeo como foto. La generación de periodistas que cubrimos las revoluciones árabes, hubo un antes y un después de la guerra de Siria y sobre todo hubo un antes y después de lo que fue el cerco de Alepo. Muchas veces lo he hablado con Gervasio Sánchez y él lo compara a su cerco con Sarajevo. Aquel Alepo de los años 2012, 2013, 2014, 2015, aquello era una sangría, una auténtica sangría. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Y esto solamente es una milésima parte de el material que yo tengo en mi disco duro. Suelo decir que la guerra de Siria nos robó la inocencia a una generación de periodistas que no éramos conscientes de lo que estábamos cubriendo.
empezamos con lo que fue una revolución de un pueblo contra un dictador que llevaba 40 años, primero Hafez al-Assad, luego Bashar al-Assad, y empezaron a aparecer grupúsculos yihadistas, llámese Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, llámese Estado Islámico. Y llegó un momento donde los periodistas nos convertimos en objetivo de esos grupúsculos y se nos empezó a cazar como si fuéramos ganado. Este que veis atrás es James Foley, momentos antes de ser decapitado por el señor que está detrás. Es un fotograma, no vamos a poner obviamente la decapitación. Mario, ¿puedes pasar a la siguiente foto? Porfa. Cuando vas a zonas de guerra, normalmente intentas hacer un grupo de personas que al final no dejan de ser tu familia. La anterior, porfa. Porque pones tu vida en sus manos, porque si ocurre algo, bueno, pues son las personas que se la van a jugar para ayudarte. Son las personas con las que convives, las que al final se acaban convirtiendo en tu familia. ¿Puedes poner...? Sí, vale, que tenemos ahí un problemilla. Entonces, en la foto que vais a ver ahora, tenéis a Javier Manzano, que es ese de ahí. Es un fotoperiodista mexicano que es premio Pulitzer de fotografía. El alto con el casco que pone TV es Manu Bravo, que creo que ha venido por aquí, ¿no? Hemos hecho cosas con él. Habéis hecho cosas con él. El del medio soy yo. Luego tenéis a Zach Bailey, que es el inmediatamente que viene después de mí. Y el de las gafas de sol, ese es James Foley. Quiero decir, o sea, para vosotros era un periodista. Para mí era mi amigo. Y aún así, y ahí ya nos vamos acercando donde tú lo dejaste, tomé el compromiso de, a pesar de que sé lo que puede pasar, de que he perdido un amigo, se sigue yendo a las zonas de guerra. Y se sigue yendo porque tienes un compromiso con la población civil. Porque si nosotros no vamos, nadie lo cuenta. Y si no se cuenta, no se sabe lo que está pasando. Y es mucho peor. En ese 2015, en ese julio de 2015, Alepo estaba totalmente asediado por las tropas del régimen y además la aviación rusa estaba machacando la ciudad. Y decidimos entrar para, denunciarlo. Que el mundo sepa lo que está ocurriendo aquí. Los rusos por arriba y las tropas del régimen por abajo. Y están haciendo auténticas carnicerías. ¿Qué ocurre? Pues que en un contexto bélico te puedes encontrar a buenas personas, a malas personas y a personas que tienen que elegir entre su familia y a un tipo que no conocen de nada. En este caso éramos 3. ¿Por qué digo esto? Nosotros habíamos contactado con un traductor, un productor local que trabajó antiguamente con periodistas y le dijimos que queríamos hacer determinados reportajes. Ese muchacho, pues al final prefirió vendernos a un grupo yihadista que echarnos un cable. ¿Por qué? Bueno, ¿era mala persona? El contexto es que ese chaval tenía a toda la familia en un campo de refugiados en Turquía y la pasta que le iba a dar el grupo yihadista pues le iba a sacar a su madre de una tienda de campaña. Bueno, ¿hay que juzgarle? Pues yo qué sé. ¿Lo habríamos hecho nosotros? Pues seguramente. Sobre todo cuando sabes que en invierno en la zona de Hatay pues hay 4 o 5 bajo cero. Pues sí. Y llegamos a ese lunes 13 de julio de 2015, que es cuando nos secuestran. Ahí tú ves muy... O sea, es algo que tenéis muy claro en el momento que es un momento muy, muy convulso. Yo creo Sí. que ya había habido movimientos anteriores Sí. que os decían que era un Sí. momento peligroso. Ya. De hecho, una semana antes de que nosotros... Perdón, que te he Sí. cortado. No. Una semana antes de que a nosotros nos secuestren, a Al-Qaeda o un grupo afín a Al-Qaeda secuestra a un periodista que se llama Junpei Yasuda, un japonés.
en la misma zona donde íbamos a entrar nosotros. O sea que sabíamos que el riesgo era muy alto. Claro, el riesgo es muy alto. Y dices, hostia, ¿y por qué no te quedaste en tu casa? Porque es que había entrado 11 veces y en las otras 11 me podían haber secuestrado. O sea, yo entré la primera vez con Ricardo García de la Nova y con Ricardo y con Javier Espinosa. Cruzamos el río Orontes en una barca hinchable de estas del Decaldón. En un país donde solamente el 5% de la población se había levantado contra el régimen. Tuvimos que pasar checkpoint del régimen, nos enfocaron con linternas, bueno, entré y salí. En otra vez que decidí por el Líbano, íbamos por las montañas del Valle de la Bekaa y, hostia, nos iluminaron grandes focos, nos empezaron a disparar los soldados libaneses. Digo, es que podía haber sido la primera y fue la 12ª, o sea, es que... Sí, es que... Cuando tú dices que entras es porque te cuelas en el país. Sí, claro, ahí nadie... Sí. He entrado ilegalmente en Siria, pues yo qué sé, 8 veces. Sí, por eso no me dejaban entrar nunca más. Por eso Sí, no te dejaban entrar claro. en Turquía tampoco ahora, ¿no? Lo que suelen hacer los dictadores o la gente que no quiere a los periodistas extranjeros que informen es blindar el país. Por lo tanto, no te dan la acreditación de prensa, no te dan el visado. Entonces, aquí solamente hay dos formas. Con ellos o te buscas las revueltas. En Siria buscamos las revueltas como contactando con antiguos smugglers, traficantes de productos, ¿vale? Productos, cuando quiero decir de ropa. Entraban a Turquía, lo compraban, que es más barato, o hay, y entonces usábamos sus vías de entrada para acceder al país. Entonces pagábamos a traficantes. Entonces, claro, te tienes que colar en el país, donde sabes que todo el país van a ir a buscarte porque te están buscando. Hasta que los rebeldes empiezan a ganar en determinadas áreas, sobre todo las cercanas a la zona de Turquía, y caen las fronteras, sobre todo Bab al-Salam y Bab al-Hawa. Entonces, en el momento que caen esas fronteras, ya puedes pasar legalmente, con el sello de la nueva República Árabe. Bueno, tú una vez estás allí... Sí, pero en este caso no fue así, en este caso me colé. Bueno, pues tú una vez que estás allí, Sí. tu objetivo es hacer tu trabajo, Sí. informar, Sí. ver qué sucede para luego contarlo. Correcto. Y tienes, claro, siempre que llegas a un país Sí, que en este caso necesitas un traductor. un fixer. Sí, productor local, sí. Bueno, estás un poco en sus manos, como has contado, Sí. y sucede que os vende. que nos Pero vende. ¿cómo es esto de que os vende? ¿Cómo es esto de que vas por la carretera y de repente el coche no va, se para A y ver, viene no. alguien, ¿no? A ver, ahí el secuestro no lo ves hasta que lo tienes encima y entonces ya obviamente no puedes escapar. Sí que hubo momentos durante esa mañana que sí que nos daba, o me dieron a mí a entender de que la cosa no iba bien. La primera es que Usama, que así se llama el traductor, me pregunta que cuánto valen nuestras cámaras. Y yo, ¿para qué se querrá saber lo que valen nuestras cámaras? Bueno, pues a lo mejor el chaval tiene curiosidad. Y la siguiente pregunta es, Antonio, a ti te voy a cuidar. Y yo, y digo, ¿y a estos no? Digo, cojonudo. Y se lo digo a López, dice, este es un tarado. Ya. Entonces estamos haciendo justo un reportaje en la ciudad antigua de Alepo, que era patrimonio de la humanidad, que había sido, bueno, pues devastada por los combates, y tenemos que ir a otra de las puertas que daba acceso a aquella ciudad antigua. Estamos en el coche, damos bastantes vueltas, yo había estado 11 veces, entonces más o menos la ciudad me la conocía, y me doy cuenta de que el tipo está tomando un camino que no es. ¿Vale? Entonces llega a un cruce, el tipo se detiene, obviamente no hizo el paso, o sea, no hay muchos coches. El tipo se detiene, se para en seco, saca la cabeza por la ventanilla y reemprende la marcha. En ese momento aparece una furgoneta que estaba parada, se nos cruza, abren la puerta de la parte de atrás y ahí salen 5 o 6 hombres armados hasta los dientes, vestidos de yihadistas, pegando gritos. Yo estaba en medio de los dos asientos de atrás, viéndola así como si fuera una peli y pensando, la hemos cagado, pero bien. Entonces empiezan ahí a pegar gritos, abren primero las puertas de Ángel y de López que estaban en mi lado, les empujan, les ponen la capucha, las esposas, se los meten dentro, sacan al conductor y a Usama le toca y hizo como si fuera Figo, le tocan y va al suelo, y dices, hostia puta. Va, los sacan y yo el último que estaba en el coche era yo, Entonces me sacan, levanto las manos y digo, hermano, no me voy a correr, o sea, tú tranquilo. No tenían esposas, me ponen unas bridas y me empotran la cabeza contra el suelo de la furgoneta y salimos.
Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, claro, como tengo en ese momento, tenía mucho conocimiento del país porque había estado muchas veces y, hostias, lo estudias, aquí hay dos formas. Estado Islámico está de Raqqa para Irak. Va. Y los rebeldes o las células yihadistas al lado de Al-Qaeda está en Alepo y en Idlib. Depende de dónde vayan a tomar el camino, la hemos jodido o tenemos una oportunidad. Ese era nuestro mayor miedo. Entonces, después de caminar mucho, llegamos a una especie de ¿cómo diría? Una especie de fábrica abandonada o algo. Me tenía mogollón de coches, nos bajan, ¿no? Y entonces yo soy el último en salir, me cortan las bridas, me preguntan quién soy, como hablo un poquito de árabe, pues les empiezo a hablar con ellos, les doy el pasaporte, mi cartera. Yo siempre llevo 7 pulseras cuando trabajo, me las quitaron todas, me dejaron solamente el rosario musulmán, me quitaron el reloj y me metieron a un cuarto, donde estaban mis otros 2 compañeros. Entonces, claro, allí no hablaba ni Dios. El último que entra Usama, que se sienta, y entra el conductor, que entra descojonándose. Claro, un sirio secuestrado no vale nada. Nadie te va a dar nada por ellos. Es decir, eres prescindible totalmente y entras riéndote. Ya sabes que entra mal, que la cosa va mal. Entonces, en un momento dado, Ángel se acerca a Usama y le pregunta en inglés: diles quiénes somos, que tenemos seguridad o protección de una célula yihadista que habíamos estado la noche anterior hablando con ellos y pues que, hostia, que se han equivocado. Y dice el tipo: no es el momento. Le miro yo. Entonces, ¿cuándo es el momento? Va. O sea, el único tipo que nos puede hacer de interlocutor dice que no es el momento, cojonudo. Y el otro entra riéndose y cuando llega uno de los yihadistas nos señala a otro y dice: este a vosotros, así. Y dices: madre mía. Va, nos vuelve a tomar los datos, le decimos quiénes somos, etcétera, etcétera, y nos va sacando a los 3 periodistas uno por uno, otra vez capucha, bridas y a otro coche. Y empezamos a dar vueltas y otra vez vueltas. Y en una parte que, pues no sé, a medio camino, nos bajan del coche y nos cambian a otro coche. Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que el coche se detiene, nos meten a una casa y ya nos quitan la capucha. Y vemos que es una especie de chalet, ¿vale? Que está en medio de la nada, en una urbanización que está en medio de la nada, y nos habían dejado como unas especies de pizzas para cenar, y dices: era casa de pasta, porque tenía una televisión como esta de grande, y dices: joder. Y bueno, pues allí nos quedamos a dormir. Nos levantamos por la mañana, los tipos no nos habían cerrado la puerta donde estábamos, y tenemos la casa para nosotros. Entramos a las habitaciones, eran 3 habitaciones, eran el salón donde estábamos nosotros y 2 habitaciones, 2 de matrimonio. Y vemos que están los guardias dormidos encima de la cama. Y dice López: estos no han visto un secuestro ni por la televisión. O sea, nos secuestran porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, no estaba planeado. Entonces no sabían dónde llevarnos. Y nos llevaron a una de las casas que ellos consideraron. Y entonces, claro, aquello era un disparate total. O sea, si hubiéramos sido, yo qué sé, hubiéramos tenido fuerzas especiales o hubiéramos ido a hacer la miel, nos los cargamos y salimos de ahí. Pero claro, dices: hostia, es que es un disparate, ¿quién coño nos? Es que el problema es quién nos ha secuestrado. Que ese es nuestro mayor miedo. Porque estos no son Al-Qaeda. Por lo tanto, si son un grupo pequeño, estos nos van a vender. Y como tengan contacto con unos o con otros, pues nuestra suerte depende bastante de a qué grupo vayamos a ir. O sea, era miedo absoluto. No por estos pollos, que bueno, pues son yihadistas, como muchos que hayamos visto, sino con quién tienen relación y con quién no. Y ahí empiezan 10 meses 10 meses, sí. de 10 meses. Total. De miedo. Total, sí. ¿El miedo se va diluyendo un poco? Al principio había menos miedo. O sea, a ver, siempre hay miedo, obviamente. Tienes que tener en cuenta en el país en el que estás. O sea, en Siria se decapitan periodistas. O sea, eso es así. No miedo porque en los primeros 3 meses tampoco nos tratan mal. Cierto es, estamos secuestrados. O sea, no son buenas personas. Estamos secuestrados. Pero ni nos pegan, ni nos insultan. Nada. Nos tienen ahí, nos van cambiando de casa en casa. En unas casas estamos mejor, en otras casas estamos peor. Pero bueno, pues nos sentamos y decidimos: pues vamos a esperar. O sea, ¿para qué vamos a huir? No estamos mal, no nos están pegando.
Y sobre todo no estamos en Raqqa, ni cerca de Raqqa. Estamos en la provincia de Idlib, bajo mandato de Jabhat al-Nusra de Al-Qaeda. Que dices, vale, va. Entonces, ¿qué ocurre? Que en uno de los intercambios de casa ya llevamos... Nos secuestran el 13, el 23 es el cumpleaños de mi madre, como el 25 26 de julio, las fechas ya me bailan un poco, ¿eh? Recibimos, viene uno de los secuestradores, que es el que normalmente nos hacía los interrogatorios, ¿vale? Nosotros le llamamos el coleto, porque iba con pasamontañas, pero tenía coleta. El coleto. Y me dice, Antonio, ¿tú conoces a un tal Luis Munar? Y yo, hostia, le hemos cagado. Digo, sí, lo conozco. Le había hecho un reportaje para France Press y era un español que vivía en Valencia, exmilitar, que se había ido a dar instrucción militar a los antiguos rebeldes en 2012. Y yo le había hecho un reportaje, nada más. No lo había visto en mi vida, ni me había tomado un café como hemos hecho tú y yo antes, jamás. Y dice, no, pues es que nos ha mandado una carta para ti. Digo, hostia puta. Vale. Entonces, la carta somos 3, ¿eh? 3 secuestrados. La carta me la dirige a mí, con el siguiente encabezamiento. Al lado iba su fotografía vestido de alférez, con el uniforme español, Ejército del Aire. Y dices, vale. Hola Antonio, soy Luis Munar, soy tu mejor amigo. Por favor, me tienes que responder a estas 3 preguntas para demostrar que estás vivo. O sea, era una prueba de vida y luego me la firmas. Y yo, cojonudo. Me hace 2 preguntas que ahora mismo no me acuerdo. Y yo siempre le decía al secuestrador, ¿te las respondo en español o en inglés? No, en inglés, que tenemos que saber lo que estás respondiendo. Y yo le decía, ya, pero hay Google Translator. En inglés, vale. La tercera pregunta me dice el tipo, ¿cómo se llama una amiga en común? Que es la que nos pone en contacto, que nosotros tenemos, dónde trabaja y a qué se dedica. Vale, nuestra amiga se llama Elena. Trabaja en la FE de Valencia, en el Hospital de Valencia, y es enfermera. Claro, en principio, pues no hay mayor problema. Salvo que en inglés, enfermera es nurse, ¿vale? El grupo afín a Al-Qaeda es Nusra. Ellos entendieron que les estaba mandando al gobierno español un mensaje encriptado diciendo qué grupo terrorista nos tenía. Por lo tanto, el encabezamiento con el gobierno español, la cara del pavo vestido con la mierda esta, y se lo pregunta por uno de los 3. ¿Tú qué eres? Tú no eres periodista, macho. No eres periodista. Eres otra cosa, pero periodista no eres. Entonces, ahí, en ese momento, empieza el miedo. Ahí es donde ellos piensan que tú eres un espía. Y yo también lo hubiera pensado. Y aquí algunos se han descojonado. Claro, es que lo piensas. Es que lo piensas. Claro, lo piensas. Y el tipo se metió por medio, pues no sé, porque le dio la gana y la cagó. La cagó hasta el fondo. Hasta el fondo, lo que podía haber sido un secuestro largo, pero bueno, normal. O sea, quiero decir, normal, que no nos estaban tratando mal. Hostia, para mí se convirtió en un infierno. Llevamos 3 meses, en un momento dado, llegan por la noche. Yo sabía que llegar por la noche es que nos iban a joder a alguno de nosotros. Efectivamente. Estábamos los 3 durmiendo, abren la celda y entran 3 tipos encapuchados, igual vestidos de yihadistas, y empiezan a enfocarnos. Enfocan a Ángel, que estaba al lado de la puerta, y dice, ¿eres Antonio? Me levanto y digo, no, soy yo. Vale, fuera. Y dices, hostia. De noche. Hostia. Me vendan, grilletes y al coche. Y dices, va. Y vas todo el rato en un coche con la cabeza entre las piernas diciendo, ya la hemos cagado. A ver qué me encuentro. Te sacan del coche, noto que me dan la mano y que subo unas escaleras. De las escaleras paso a una casa, a lo interior de una casa, y me voy chocando con las paredes. O sea, estoy en el interior de una casa. Hasta que llega un momento, me meten en una habitación porque noto el vacío, me quitan los grilletes y me quitan la capucha. Y me doy cuenta que tengo un colchón, una botella de agua, un colchón, una botella de agua, una cámara en la esquina, una cámara pues, de vigilancia como estas, y una luz LED en la pared. Y el resto es oscuridad total. Y me encierran. Bueno, yo esperaba encontrarme otra cosa. Esperaba encontrarme una cámara de vídeo y 5 o 6 pavos. Así que bueno, ni tan mal. O sea, tú en ese momento
piensas Acojonado. que te iban a ejecutar. Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a hacer un vídeo. ¿Y era la primera vez que pensabas durante el secuestro que te Mm. iban a ejecutar? ¿O lo habías pensado antes? A ver, hasta ese momento, como ejecución en sí, sí. Sí, porque, a ver, no nos trataban mal, ya te digo, nos tenían secuestrados, pero como ejecución tal, sí. Sí que sabía que, que íbamos a tener un problema por haberse metido pero más allá de como nos siga tocando los huevos, que es lo que dijo el coleto de Luis Munar, le vamos a empezar a mandar tus dedos para que no nos escriba más. Aparte de eso, no, pero vamos. Quiero decir, Pero entonces, hasta ese momento, ¿qué pensabais? ¿Que iban a hacer un negocio con vosotros? ¿O? no teníamos ni idea. O sea, lo único que sé es que cuando este señor les escribió, yo les dije que no era el contacto del gobierno, se empezaron a poner muy nerviosos y nos cambiaron de sitio. Y en un momento dado, pum, nos separan. No, porque hasta ahí estáis los tres juntos. Estamos los tres juntos, pues creo que son 92 días o 93 días. Y hasta ahí, pues, como tú dices, o sea, simplemente la compañía hace que la situación sea de otra manera. Sí, ¿no? hablábamos de cosas, pues no sé, pues son gilipolleces, ¿eh? Pues hablábamos de fútbol, de coches, hablábamos de tías, Ángel nos contaba unas experiencias por ahí que molaban mucho. Haces vida. Me compraron un ajedrez para jugar con ellos. O sea, quiero decir, bueno, pues vas pasando el rato, si no tienes otra cosa que hacer, haces ejercicio, yo caminaba mucho y miras al techo, tienes mucho tiempo para pensar, pero dices, bueno, Caminabas dentro del perímetro de lo que es la casa donde estabas. Bueno, ni siquiera la casa, la habitación. La habitación. Sí, sí. Pero a partir de ese momento la cosa cambia radical porque Totalmente. pasas a estar solo en un espacio mucho más pequeño. No, era una habitación normal y corriente Sí. de una casa, sí. O sea, el espacio, sí, un poquito más pequeño, tampoco mucho. Ajá. Era una habitación grande. Pero solo. Sí, solo, completamente solo. No hablas, y ahí ya, pues, tus conversaciones. No, ahí el primer día que yo amanezco, me abren la puerta y según entra el tipo encapuchado, me suelta una hostia. Digo, hostia, pues sí que va a cambiar la cosa. Sí, o sea, sin mediar palabra, pum. Digo, vale. Y a partir de ese momento... Pues a partir de ese momento empiezan lo que son las instrucciones. 1. Solamente puedo salir al baño 2 veces. Por la mañana y por la tarde cuando ellos me lo marcan. Solamente puedo beber medio litro de agua al día. Porque si bebes más tienes que ir más veces al baño. Comes si ellos quieren que comas. Bebes si ellos quieren que bebas. Sales si ellos quieren que salgas. Me ducho siempre que ellos quieran, una vez a la semana. No puedo hablar con ellos. Salvo si ellos se dirigen a mí. ¿Qué más? Me cambian el nombre. No puedo mirar a la pared. Perdón, no puedo mirar a la puerta. Tengo que mirar a la pared si ellos entran en la habitación. ¿Qué más? Nunca puedo buscar los ángulos muertos porque siempre está la cámara enfocándome. Entonces, si buscaba algún ángulo muerto, que lo sabía, se ponían nerviosos y golpeaban. Y en principio no había más. No son pocas cosas. En principio creo que no. Creo que sí, que ya estaba. Sí. Bueno, y en el baño tenía eso, como 5 minutos para hacer mis cosas. Y sin embargo ahí tú eres capaz de mantener dentro de lo que cabe la compostura, de saber en qué día estás. Sí, eso sí. O sea, yo desde el momento que nos secuestran, que es un lunes 13 de julio, yo sé hasta en qué momento estamos, de semana, de día de secuestro, de fecha, de mes, lo cuento todo. Pero llevas la cabeza... Primero de cabeza, los primeros 90 y tantos días de cabeza, y luego cuando a mí me dejan solo, me dan un cuaderno como el tuyo, y dejan, puedes escribir lo que quieras. Y yo, vale. Lo primero que hago es un calendario y voy tachando ya los días. Sí, y entonces cada vez que venían ellos a entrevistarme, ¿no? A interrogarme o a hacerme alguna prueba de vida, que era muy de vez en cuando, yo me fijaba en las fechas que ponían los carteles. Aunque lo pusiera en árabe, yo los números en árabe sí los sé. Entonces, lo veía, me lo quedaba y iba a mi cuaderno y veía, pues sí, es este día. Sí, no perdí la noción del tiempo en ningún momento. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Pero te das cuenta de todo el tiempo que va pasando, ¿no? Además de eso, pasas el cumpleaños de tu hermana, el de tu madre, el tuyo, el de tu hermano, Navidad, y dices, hostia puta, de aquí no salgo en la vida. Claro, eres consciente de todo el tiempo que vas estando. ¿Y cuál es el pensamiento más recurrente que puedes tener ahí? El pensamiento más recurrente, que te van a matar. O yo por lo menos es el que más veces tenía. Luego el sentimiento de culpa.
porque piensas en tu familia, de que, joder, te han advertido que no tienes que estar aquí y estás aquí. Eso sí que pensaba mucho en mi familia. Pensamiento de culpa, que quería que terminase ya. O sea que de alguna manera el pensamiento sobre la muerte Recurrente. era recurrente por una amenaza, pero también como una salida, ¿no? Sí, una liberación, estaba muy cansado. O sea, mentalmente al final acabas agotado. Acabas agotado. O sea, quiero decir, o sea, es que no se podéis imaginar lo que era todos los días aguantar a esa peña. O sea, ¿puedes poner el vídeo, Mario, porfa? Para que os hagáis una idea, ¿eh? My name is Antonio Pampliega, and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months, and until now, we are still alive. Firstly, we direct this message to our family, to our friends, to our colleagues, and those who are interested in our case and in our situation, in especially all the Spanish people. You must to know that our government is not interested in our situation and responsible for any bad scenario is going to face. Is someone who doesn't want us to return alive to our family. We want you to find out who is responsible and is behind this. My name is Ángel Sastre and today is 24 of February. Pues esto era yo, si son 7 meses de secuestro, pues yo qué sé, febrero o así. Estaba hasta el nabo ya. ¿Y por qué lo haces? Porque te obligan, básicamente. Te obligan, tienes que memorizar esto, o sea, no leerlo, no, lo memorizas. ¿Que no lo haces? Pues a hostias. ¿Que sigues sin hacerlo? Pues te empezamos a traer los dedos de tus amigos hasta que lo hagas. Claro, obviamente, claro que lo haces. Ya estás cansado de que te peguen, si lo tienes que hacer, pues lo haces y ya está. Esa era mi celda. No, mi celda. El agujero donde me tenían metido. Ahí estuviste 200 días. No, ahí estuve como 100, porque 100. me cambiaron. Estuve 100 en uno y 100 en otro. Vale. Sí, eso era una especie de cueva. Sí. Pasamos de una casa a una cueva, dices, joder. Sí, sí. Y ahí, bueno, pues digamos que hay una monotonía salvaje hasta que un día te sacan de ahí. Hay una monotonía salvaje y cuando usas la palabra, el adjetivo salvaje, salvaje, ¿eh? O sea, todos los días eran iguales, todos. Me levantaba, hacía mi cama porque siempre he sido bastante ordenado, ponía las mantas sobre el colchón, miraba la cámara porque en esta tenía 2 cámaras, una enfrente y la otra detrás. Y les decía, sois unos hijos de puta. Me sentaba en el suelo y me ponía a llorar. Y llorar es literal, o sea, y lloraba, hasta que no podía más. Luego caía dormido, me daban de comer, seguía durmiendo y ya ni me movía del suelo. O sea, aquí sí que no me movía para nada. Era todo el día en el suelo. No me apetecía ni caminar, ni hacer nada. Lo peor eran las noches y entonces en el cuaderno ya dejé de escribir y de hacer el diario, etcétera, etcétera. Y lo que me ponía pues es intentar tener la cabeza ocupada. ¿Cómo? Pues jugaba a nombres de actores y qué películas había visto, por ejemplo. A jugadores de fútbol que habían estado en Madrid. Ese tipo de... para intentar mantener la cabeza a salvo. Bueno, a salvo. Ocupada. Lo que pasa es que, claro, son tantos días que llega un momento que dices, ya está. Ya está. Entonces un día, en abril, yo creo que era el 11. Creo que era el 11 de abril o el 10 de abril. Les llamé a la puerta. Entonces entró uno de ellos. Me dijo, ¿qué quieres? Como no hablaba muy bien inglés, y era lo único que había, por lo que entendí, le dijo, quiero que me matéis. Y el tipo me mira así, como que te matemos. Sí, que no aguanto más, que quiero... Esto sí lo entendió, dice. Vale. Cierra la puerta, se va, cae la noche. Me sacan al baño. Y cuando entro me habían puesto una televisión. Y te das cuenta del valor que tienes. Que lo que no quieren es que te vuelvas loco. Y por supuesto no quieren que huyas y te los lleves por delante porque te tienen que matar. Ajá. Y entonces eso fue el 11.
creo que fue el 11. El 12 no había electricidad, por lo tanto la tele no funcionó. Y al día siguiente solamente teníamos, no sé, 2 horas de luz, porque debían tener un generador porque escuchaba el generador. Y yo iba buscando canales, sobre todo eran canales de películas. Y busqué uno de noticias, France 24. Era la única noticias que había. Y hostia, por primera vez veo a mi casa, España, porque era el mapa del tiempo. Pero esa tele te llega cuando ellos piensan que tú ya has perdido el miedo a la Hostia, muerte, que ya claro, estás o sea, desesperado claro, absolutamente, ¿no? claro. O sea, que el tipo que tienes ahí secuestrado dices, por favor, mátame, y dices, hostia, que el chaval está mal de la cabeza, ¿eh? Que, o sea, quiero decir que es que la está perdiendo. O sea, sobre todo lo que ya es que esté tranquilo. Que esté tranquilo. Porque yo tenía al lado, en otra celda, había otra persona. Nunca supe quién era. No sé si era sirio o era extranjero. Yo, por si fuera, pues no sé, angloparlante y eso, y digo, pues a lo mejor han venido por España, le hablaba en español. Digo, así estos pavos no entienden lo que estoy diciendo. El tipo nunca me respondió. Nunca me respondió. Pero sí que sé que cuando estás ahí secuestrado y la situación había cambiado bastante, lo que sí empiezas a pensar es, si tengo que huir, ¿cuál de mis 5 secuestradores es el eslabón más débil? Yo les puse motes a todos. Pues estaba el tarao, estaba el hobbit, estaba Fresita, y dijo, este. Si tengo que huir, tiene que ser con este. Porque era el más, es mi riao muy alto, así, no hacía nada. Digo, este es el que hay que elegir. El de al lado pensó lo mismo. Entonces, una noche, que era el que nos daba de comer, a mí me dio de comer, perfecto, fui al baño, perfecto, y me encerro. El de al lado, cuando le abrió la puerta y le dejó la comida, le pegó, salió corriendo y salieron los otros 5 en tromba. Yo escuchaba los pasos y dije, ¡buah! Se lo van a cargar. Le trincaron y yo solamente escuchaba cómo le pegaban, le pegaban, le pegaban, le pegaban, le pegaban, le pegaban, le pegaban. Y dije, me han quitado las ganas de vivir. Primero a puñetazos y después con las hebillas del cinturón. Estuvieron durante 1 hora y pico dándole. Y el tipo, yo sabía que estaba, pero no hacía ningún ruido más. Entonces, claro, tú ves las circunstancias, dices, o sea, es que ni siquiera se puede escapar de aquí, porque no sabes dónde estás, ni el contexto que hay fuera. Entonces, ¿qué te queda? Hostia, que me maten. Claro, y cuando ves encima en las noticias que hay otra vez elecciones, claro, porque creo que Rajoy había perdido las elecciones o las había ganado, no se habían puesto en... Dice, ¿otra vez las Hubo unas elecciones? cuantas por aquí, Pues sí. una de esas dices, hostia, ¿en serio? De aquí no salimos en la vida. Sí, sí. Pero bueno. Pero supongo que tendrías la esperanza de que de alguna manera el gobierno español estaría haciendo algo, intentando hacer algo por ti. Pues, Y a ver, por ti y por tus compañeros también, por ¿tienes la los tres, ¿no? esperanza? A ver, llevas 299 días. Somos freelance de mierda. Que no le preocupamos a nadie. Hemos pasado tanto tiempo. Creo que la última vez que nos hicieron un vídeo, una prueba de vida, es esta, que es febrero. Esto ya era abril. Dices, "Buah, nosotros le interesamos nada a nadie. Nos vamos a quedar aquí toda la vida". O sea, no había ningún gran medio detrás que estuviera presionando un poco por vosotros. No lo sé porque yo estaba dentro. Quizá compañeros, sí, o Pues, seguramente compañeros, seguramente Reporteros Sin sin Fronteras. fronteras. La verdad es que tú estando dentro, 3 españoles desaparecidos, ahí está. Claro, tú no sabes lo que está pasando fuera. Tú sabes que el tiempo se va cumpliendo, que tus anteriores compañeros, Mar Margineda, Ricardo García Villanova y Javier Espinosa, uno del periódico Cataluña, otro del Mundo, estuvieron 6 meses. Tú llevas 10. Es que no le interesamos aquí a nadie. O sea, ¿por qué ellos 6 y nosotros 10? Yo siempre he pensado lo mismo, ¿por qué 6 y nosotros 10? Pues vamos a seguir aquí toda la vida. Digamos, ¿le interesamos a alguien? Pues no sé, si a mis padres, a los padres de López, a los padres de Ángel. Aquí no pregunta nadie por nosotros. Y les preguntamos a estos pavos de, oye, no sabemos nada. Porque esta es una de las cosas que, por lo menos, no Dime. sé si tú sabes algo, lo puedes contar o no,
pero no se ha sabido muy bien si hubo algún tipo de negociación o... Yo no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que, gracias a Dios, estoy aquí. No sé, o sea, a mí nadie me dijo nada. Estos tipos, no, o sea, les preguntaba porque ya estaba harto de estar ahí. No me decían que no sabían nada. Y es posible que ellos no supieran nada porque serían el último eslabón en la cadena. Yo lo único que sé es que el día que a mí me liberan, yo no sabía que me estaba librando. No tenía ni idea. ¿Nos puedes contar cómo es la liberación? Porque quizá antes hablábamos y le decía, bueno, pues quizá tenemos una visión de que una liberación es un momento Sí. de alegría exultante, de que todo, ¿no? Bajan los unicornios y Sí. hay una, ¿no? Y de repente el cielo se abre. Y no es así, ¿no? No, en mi caso no, otros no lo sé. Yo sabía que se estaba tramando algo porque ellos estaban como muy activos. Les escuchaba, pues, como muchos preparativos. Entonces yo sabía que me iban a mover. Bueno, que nos iban a mover, porque como somos dos, siempre nos movían a los dos. Primero a uno y después a otro. O sea, lo sabía porque así pasó la otra vez. Entonces, bueno, pues nos van a mover. Entonces, ¿qué hacía yo? Como me iban a mover, me cogí todos mis cuadernos, mis apuntes, los rompí y me los hice pedacitos y me los fui guardando en los pantalones. Pues era de madrugada, como siempre hacen. Y efectivamente, la noche del 7 de mayo, miento, la noche no, la madrugada del 7 de mayo, después del primer rezo, se abre la puerta de meditación, encienden la luz y entran dos, vestidos completamente de negro, con el logotipo del Estado Islámico en la frente. Y dices, vale, pues ya está. Me ponen la capucha, me ponen unos grilletes y me sacan de la habitación. Me meten en una furgoneta y uno de ellos al lado, siempre mía, en los asientos de detrás. Me tenía la mano cogida del cogote para que metiera las piernas la cabeza entre las piernas y no la levantase para nada. Bueno, entonces estamos dando vueltas, notas el pavimento y llega un momento dado que del pavimento se convierte y empezamos a traquetear. Entonces entiendes que es un campo. Entonces, un campo, pues donde hacen las ejecuciones. Vale, pues ya está, se acabó. Estamos caminando, se para la furgoneta en seco, se abre la puerta, un fogonazo de luz, y el tipo me coge de la mano y me saca. Y estamos caminando. En un momento dado me quita la capucha, mira a mi alrededor y había entre 15 y 20 hombres armados hasta los dientes. Había uno que llevaba hasta un lanzacohetes y dijo, joder, no es suficiente. A ver lo que van a hacer. Y veo a mi derecha a Ángel y a López, a mis dos compañeros. Después de 7 meses sin verlos, ¿eh? Y dices, vale, pues ahora aquí hay dos alternativas. 3. Nos venden, nos ejecutan, nos liberan. Pero si nos liberan, ¿por qué esta parafernalia? Nosotros no vamos a huir a ningún sitio, nunca lo hemos hecho. No sé ellos, no sé nada de ellos. Yo por lo menos no voy a huir a ningún sitio ni tengo ganas. Entonces se acerca uno de ellos, que tiene un puñal en el pecho, que era el jefe. Y me dice, ¿eres Antonio? Y digo, pero si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Vale, y el tipo se ríe, digo, qué bien. Vale, me quita las esposas, levanta a mis dos compañeros y los pone a mi lado. Y me dice, ¿ves la torre que está al fondo? Y digo, sí. Digo, eso es Turquía. Vale, pues ahora, no volváis nunca más. O sea, te lo está diciendo en árabe y dices, ¿en serio? Yo miraba a los otros dos no decían ni pío. Va, pues vamos caminando hacia lo que es la torre de comunicación. Los tipos seguían atrás. Yo decía, nos van a disparar por la espalda. Pero tampoco tenían ninguna cámara, no estaban grabando, tampoco se entendías. Y efectivamente, en un momento dado, ellos se van con sus coches y nosotros seguimos caminando a la torre de control del ejército fronterizo, que era el ejército turco. Entonces les digo a mis compañeros, cuando lleguemos para allá, ni intentéis gritar, ni levantéis las manos, ni hagáis ningún tipo de gesto, porque tenemos pinta de yihadistas. Íbamos de negro, con el pelo hasta aquí y con una barba hasta aquí. O sea, lo que menos necesitamos es que esta gente se ponga nerviosa. Entonces el tipo nos ve, se acerca, nosotros nos espaciamos, nos levantamos las camisas, le decimos que no tenemos explosivos, que somos españoles. Y como no hablaba muy bien inglés, le decimos televisión. Televisión es televisión. Vale, nos dice que nos esperemos y nos va a traer a un capitán. El capitán hablaba medio inglés.
Y bueno, pues le explicamos que nos habíamos secuestrado, Al Qaeda, televisión, etcétera, etcétera, y el tipo flipaba en colores. Pero nos dejó acceder a Turquía. Nos dejó acceder, nos metió en un coche y de ese coche fuimos a una comisaría. Una comisaría muy pequeñita donde ellos se ponen en contacto con la Embajada de España y mandan a un diplomático que con un traductor, pues ya les explicaba quiénes éramos. Entonces, estuvimos como 2 o 3 horas prestando declaración de todos los relatos, de todos los hechos que habíamos acontecido. De ahí nos mandan a un médico, que entramos al médico, nos pregunta, ¿estáis bien? Sí, vale, afuera. Nos miró, nada. O sea, tenía la consulta llena, dice, ¿y estos 3 dónde van? Fuera, ya, fuera. De ahí nos llevan a un tribunal, nos firman la extradición, por eso, bueno, la expulsión del país, por eso he estado 5 años sin entrar, porque me expulsaron del país y ya nos metieron en un avión. Antes de todo eso, después de la... Es que me lo he pasado. Después de la declaración y de hablar con la policía, nos dice, tenéis que llamar a casa. Y yo, hostia, tenéis que llamar a casa. ¿Qué pensáis? Joder, es el momento. No. ¿Por qué? Porque son 10 meses. Tú sabes que estás bien, porque te ves. Pero no sabes cómo están todos los demás. Hostia, y tener que llamar a tu casa, y dices... Para mí fue de los peores momentos del secuestro, tener que llamar a mi casa. Y enfrentarme a la realidad de lo mismo, faltan mis hermanos, faltan mis padres. Hostia, es muy, muy complicado. Hasta que no estás en esa tesitura, no te das cuenta de que la rueda sigue girando fuera, aunque a ti te la han parado. Tú estás bien. De aquí no, pero estás bien. ¿Y los demás cómo están? Y a mí me pesaba, porque mi madre tiene un problema en el corazón, me pesaba que a lo mejor a mi madre le había pasado y no me podía despedir. Y me lo había cargado. Que esa es una de las cosas que pensaba todo el rato ahí metido en el secuestro, ¿no? Me carga a mi vieja. Me la he cargado y no la voy a volver a ver. Y entonces tienes que llamar a tu casa. ¿Llamas? Y claro, el problema en ese momento con las comunicaciones es que la línea telefónica, cuando tú hablas, allí todavía no ha llegado y cuando ellos te hablan, tú ya estás respondiendo otra cosa que no es eso. O sea, que el teléfono escacharrado. Pero sí que recuerdo escuchar a mi madre. Y recuerdo que lo único que le decía era, lo siento. Me ponía a llorar. Hablamos, no sé, 1 minuto, 2 minutos. Porque de ahí, pues luego han pasado todas las cosas estas, nos llevaron al hospital, al tribunal y luego nos llevaron al... ¿Cómo se llama el avión? Al Phantom, ¿no? Al Falcon. Falcon. Para volar a Zaragoza. Porque una de las cosas que nos dijeron es que teníamos que ir arreglados. O sea, no podíamos aparecer en la prensa con el asfixia. Y claro, es que nosotros éramos claro, imaginaos, esto fue en febrero. Pues pones marzo, abril y mayo. O sea, éramos un puto cuadro. Además, apestábamos. Y nos tuvimos que asear. Sí, nos compraron ropa del Decathlon, nos afeitamos, nos cortamos nosotros mismos el pelo. O sea, yo me destrocé el pelo, me hice un destrozo. Esto viene de herencia, ¿vale? Pero sí, o sea, yo en los laterales, o sea, aquello parecía que me había arrancado el pelo de tirones. Bueno, aquello fue un Cristo. Como no sabían nuestros tallajes, cogieron los tallajes pre-secuestro. Claro, yo siempre he tenido sobrepeso. Entonces, claro, me pongo el pantalón, que creo que era el del Decathlon. Hostia, que se me cae. O sea, esto no se arregla ni con cinturón. Tuve que ir a la habitación de López, tampoco. Tuve que ir a la de Ángel, que era más bajito, y entonces los pantalones me quedaban pesqueros, pero bueno, por lo menos entraba. O sea, aquello era un disparate. ¿Me puedes poner, Mario, porfa, Sí, aquello era un disparate. ¿Esa es tu hermana? Sí, mi hermana. Si quieres poner, Mario, las fotos, porfa.
Esa era mi hermana. Que estando en el secuestro, pues cumplió 18. Claro. Hostia, es que yo no me había visto huesos en mi vida, o sea. Me veía. Sí, digo, hostia. Ya no nos he vuelto a ver, pero. Sí, claro. O sea, yo era todo sonrisa, no tenía más. O sea, yo daba puta pena. Pero pena. Esos son mis hermanos. Entonces dices, claro. Y así, pues, así acabaron 299 días de secuestro. La llegada fue el 8, domingo 8 de mayo del 16. Y así llegaban 299 días de secuestro. Y a los 5 meses, pues me voy a Irak. Mi madre me decía, hay algo que no has entendido del secuestro, ¿eh? Sí. Sí, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, ¿eh? O sea, si tenéis curiosidad por saber las cosas que escribía en ese cuaderno y tal, cualquier cosa. tiene, digo, hace unos años escribió un libro que se llama En la oscuridad, donde sí, habla... Más o menos. Es el resumen de esto, pero bien contado. En mi pregunta, uy, ¿cuánto se oye? ¿Tus compañeros cómo vivieron los meses que pasasteis separados? Porque claro, tu historia yo la he leído en el libro, la hemos contado, pero ahora mi curiosidad era cómo lo vivieron ellos. Ángel sí que dio una entrevista, nosotros llegamos el día 8, dio una entrevista para La Razón, que era el periódico con el que él colaboraba. Yo no puedo decir cómo lo pasaron, quiero decir, no me corresponde a mí. Bueno, gracias a Dios ellos no lo pasaron tan mal, por lo que él cuenta en esa entrevista. Pero vamos, que no dejaron de estar secuestrados. Pero sí, él tiene una entrevista en La Razón. Yo no sé si será contenido gratuito y esto, pero yo te recomiendo que sí que la veas. O sea, es que está feo que yo cuente cosas que les pertenece a ellos. Lo siento. Has dicho que a los 5 meses te volviste a Irak y tienes planes para volver el mes que viene o el siguiente. No, a Irak. No, a Afganistán. Sí. Que bueno, tampoco es Cancún. Sí, es lo mismo. Vale. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de volver a estos sitios? Tienes que cerrar historias, tienes que mantener un poco... También te pregunto el por qué, porque tú en ese tiempo después has trabajado de otra manera. Sí, he hecho otras. O sea, no me arriesga tanto. Bueno, siempre vas a zonas de guerra. No a primera línea de combate. O sea, primera línea de combate ya no he hecho más. Bueno, a ver, has hecho cosas sencillitas. Sí, pero quiero decir, eso, cruzando una calle, un francotirador, eso te disparan, eso ya no. Bueno, no, yo creo que se está quitando un poco de mérito en el sentido de que yo sencillita lo decía con algo de ironía, pues bueno, pues porque has hecho trabajos comprometidos, has entrevistado a sicarios, has investigado a cárteles de la droga, bueno, no te has dedicado a hacer comunicación desde una oficina. No. ¿Qué te pasa? Que somos yonkis. Es que no hay otra. O sea, si te dijera otra cosa es diferente. Mira, yo hace unos días contaba cómo fue mi 2012, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estuve en marzo entero en Siria. Pasé todo mayo en Afganistán. Julio y agosto, Siria. Septiembre, Siria. Noviembre y diciembre, Siria. ¿Por qué? Porque éramos putos yonkis de eso. Porque íbamos y no teníamos suficiente. Porque necesitamos seguir yendo. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta, a ver, también tienes 30 años, te das cuenta que lo que tienes aquí, no me malinterpretéis, no es suficiente. Necesitas volver. Necesitas la adrenalina. Necesitas el chute, que no tienes obviamente aquí. Y luego obviamente te gusta tu trabajo. A mí me fascina mi trabajo. Pero cuando trabajas ahora aquí, decides contar, por ejemplo,
cómo funciona las Sí. mafias de la droga en la Costa del Sol, Sí. al lado de tu casa, que tampoco es una situación que digas, no, voy a contar cómo viven los traficantes aquí al lado de mi casa. Sí. Bueno, por si acaso que me pillen cerca, ¿no? No, sí. A ver, sí, lo último que he hecho ha sido con Amazon sobre los cárteles de la droga que operan en el sur de España. Pero es que yo en febrero prohibí ver la guerra de Ucrania porque me quería ir. En mi casa no se ve la guerra de Ucrania porque yo me quiero ir. Entonces hice lo otro porque me pareció un tema interesante, nunca lo había hecho, nunca había trabajado fuera de España, además está cerca, como tú has dicho, de casa y va a estar, ¿qué? 2 semanas. 2 semanas y puedo volver a estar con mi cría. Si me voy fuera, sabes que es entre mes y medio. En un sitio donde sabes qué es lo que está pasando. O sea, no te lo tienen que contar, ya lo sabes. Y al final es una especie de veneno. O sea, que cuando te meten es que no quiero volver. A pesar de mi hija, de que me lo paso genial yendo con ella al parque, pero hay algo ahí que nos atrapa. De verdad. Y yo ya he pasado por ello y quiero volver a Afganistán porque he estado 8 veces. Es el país donde yo me hice periodista, no corresponsal de guerra, pero sí periodista. Mi hija se llama Ariana porque es el nombre que Alejandro Magno le puso al país cuando lo conquistó y quiero cerrar un círculo, ¿vale? Yo vi el país bien, vi el país regular, vi el país muy mal y ahora están los talibanes. Es el único punto que ya me queda, estar con los talibanes. Nunca he estado. Y ya está. Ahora, Y después, bueno, pues... con los talibanes, que bueno, el motivo, el motivo oficial, digamos, Sí. del viaje es una completar excusa. un documental que estás haciendo, esa ¿no? es la excusa. Estoy haciendo un documental, un largo documental que se llama Orwa Kabul y cuenta la historia de las 9 componentes de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas. En el verano del 21 yo me impliqué mucho porque como he estado muchas veces, pues eran amigas mías. Entonces me llamaban a mi WhatsApp personal, Antonio, ayúdanos. Entonces yo conseguí, junto con Paloma del Río, sacar a Nilofar Bayat. Tenía al resto de las chicas en la puerta en Abbey Gate el momento que se inmoló un terrorista suicida de Estado Islámico. Y ahí se acabó la evacuación. Entonces, claro, joder, te quedan 9 crías, 9 chicas que son deportistas, discapacitadas, que son reconocidas porque han jugado fuera. No las vas a dejar aquí. Entonces, en ese momento, Paloma y yo, lo que decidimos es, hasta que no saquemos la última, nosotros no vamos a parar. Y tardamos 1 año y medio en sacarlas, a todas, junto con un familiar. Entonces, se me ocurre de, oye, pues ya que están ellas allí, y que me graben cómo es su día a día en Afganistán. Entonces me iban grabando con sus móviles, contándome sus cosas, y me los iban mandando por WhatsApp. Entonces tengo un documental de más de 80 minutos, grabado por ellas en su teléfono móvil. Entonces, la excusa es que voy a grabar 4 planos que tenemos. Pero es una excusa muy mala. O sea, ahora antes de entrar estaba hablando con Alfredo, que es el director del docu, yo hago el guión, y me dice, tío, pero no tenemos que ir. Digo, ya lo sé, pero eso mi mujer no lo sabe. No se puede enterar su mujer, No. ni los talibanes tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final te gusta, a mí me flipa. O sea, me flipa conocer otras culturas, sentarte a escucharlos, aunque muchas veces obviamente no empatices con ellos, pero sentarte a escucharlos. O sea, es la suerte que tenemos los periodistas. Gente que no conoces de nada, te abre las puertas de su casa y te cuenta su historia. Inténtalo hacer aquí. Llama a algún vecino, cuéntame su historia. Llama a la policía, te pega. Pero vas a otros países y dices, joder, quieren que les escuche. Buah, es la leche. Interesante cómo unes ahí la situación internacional, podríamos llamar ese periodismo de conflicto con el tema del deporte, ¿no? Nunca sabes. Bueno, la guerra se lleva todo por delante, ¿no? La guerra se lleva todo por delante, sí. Además, son discapacitadas por tema de la guerra. Afganistán lleva en guerra del 79. Entonces, muchas de ellas nacieron 98, 99, años 2000. Entonces, algunas de ellas son discapacitadas por polio. Que dices, hombre, pues no es culpa de la guerra. Sí, porque la guerra se ha cargado todo su sistema sanitario. El polio está erradicado prácticamente en el mundo, menos en Afganistán. Y creo que en otro sitio, creo que en la India. En la India también hay polio y en Afganistán. En el resto del mundo no hay. Otras, pues me contaba el otro día Faransa que estaba en su casa tirando un cohete y se le cayó la pared, entonces, es parapléjica.
Otra, pues estaba en una romería, no es la palabra, en una excursión tampoco. Bueno, pues que iba a una cosa de estas religiosas, los talibanes se inmolaron con un coche y le destrozaron las 2 piernas. O sea, al final todas son discapacitadas por la guerra y dices, joder, si es que al final la guerra se lo lleva todo por delante, todo. Y entonces, bueno, pues quisimos echarles un cable y es lo mejor que he hecho en mi vida, a lo mejor. O sea, ayudar a esas chavalas. Es espectacular haberlas traído para acá. Y luego cuando yo ya les escribo, yo soy un poco cabrón. La última llegó hace 6 meses, yo ya les escribo en español, les mando audios en español. Y bueno, pues ellas poco a poco me van respondiendo en castellano, sí, me mola, me gusta, me flipa que estén aquí. Problema, que solamente hemos podido sacar a una jugadora y a un familiar. Y esa es la espina. Pero claro, es que hemos pedido, claro, nosotros no hemos pagado tenerlas. Es que nos ha costado traerlas, pues, no sé, 30.000 euros, 40.000. Nosotros, no nuestro directamente, pero sí Paloma se encargaba más de pedir a subvenciones, pedir a empresas que nos donasen dinero, que Qatar Airways nos diese algunos billetes, otros los pagábamos nosotros. Pero claro, es uno por cabeza. El otro día Halima, una de ellas que está en Manresa, me pedía 4 hermanos. Pero es que ya sabes que son 6 más los que se quedan. Solamente ella, 10. O sea, no te puedes traer a 400 personas. Es imposible. Entonces, la puta es que han tenido que elegir. Y ahora te escriben, ¿me puedo traer a mi hermano? ¿Y qué les dices? Dices que no. Claro, el marrón es... Hostia, ¿ahora qué hacemos? Pues, marrón, y a la vez es una, digamos, una suerte que tengas la capacidad de poder Sí, rescatar a esas personas, ¿no? pero puedes rescatar hasta un límite, Pepe. Claro, claro. Claro, o sea, nosotros... Pero por eso Sí. digo que simplemente el haber hecho esto Ya. ya es algo grande, ¿no? A ver, sí, es grande, está muy bien, pero siempre te queda la espina porque ellas te siguen pidiendo que traigas a sus familiares. O sea, siempre. Primero te preguntan cómo estás, tu familia, cómo está, no sé qué, ven las fotos de mi hija en el WhatsApp. ¿Y me puedes ayudar? Y te mandan la foto de su hijo. Perdón, de su hijo, de su hermano. Y dices, hostia. Claro, ya las tipas te joden porque te ponen la foto y ya la has visto. Ya, no le puedes decir que no. Entonces, bueno. Entonces, lo que van haciendo es, van saliendo, yo gestiono los contactos con la embajada, sobre todo de Irán, y ellas pues van vendiendo todo lo que tienen en su país, pues las casas, los coches, para ir pagándose los billetes de tren, de avión, porque es que no podemos, no nos queda dinero. Nos quedan 2.000 euros para una chiquilla que está allí y ya está, y con eso hemos terminado de pasta. Pero bueno, pues yo qué sé, que lo que tendría que hacer yo lo tendrían que hacer los gobiernos, pero estamos a otras cosas. Yo qué sé. Bueno, no sé si tenéis preguntas. Yo es que no, yo soy muy preguntón. Él Soy y periodista, tú, no. Y luego por ahí al fondo también. Por allí había también por detrás. Buenas tardes, Hola, Antonio. buenas tardes, ¿qué tal? Me parece increíble lo que has contado. O sea, yo sinceramente no lo conocía y la verdad que no me voy a ir de aquí igual. Gracias. Y es una pasada, o sea, es increíble. Y yo quería preguntarte si después de una experiencia tan traumática, tan fuerte como la que tuviste, Sí. si se llega a perder el miedo en la vida después de esto. Después de haber vivido eso, si tienes miedo a algo, obviamente has dicho que tienes una hija, creo. Sí. Obviamente tienes miedo a que le pase algo, a tu familia, tal, por supuesto. Pero tú como tal, ¿has perdido el miedo a las cosas después de eso? Pues mira, después de aquello, me encargó Planeta hacer un libro que se llama Trincheras de Esperanza en Afganistán. Y hostia, a mí el proyecto me gustaba mucho, era hablar de un médico italiano que lleva desde el 92 allí, ayudando pues a muchas personas. Ahí es como conocí a Nilofar y a las chicas del básquet. A mí me daba miedo que me volvieran a secuestrar, mucho. Mogollón. Entonces tuve que ir a un psicólogo para intentar gestionar ese miedo. Y luego es una gilipollez. Yo, por ejemplo, no tengo ni coche ni carné de coche porque me da miedo los coches. Para que veas. Pero miedo como tal, sí. El miedo es una buena herramienta porque hace que no hagas tonterías. ¿Vale? O sea, el que tiene miedo, si nosotros siempre lo decimos, el que va al frente de combate y no tiene miedo, con eso no vayas. Porque uno, o no sabe dónde se está metiendo, o dos, es un tarado y quiere morir. ¿Vale? O sea, cuando tú digas, pues hoy no me apetece ir a un frente, pues no eres ni un cobarde ni eres menos macho que otro compañero. Simplemente tu instinto te está diciendo, hoy no voy, pero sí que tengo miedo.
Sobre todo eso, pues a temas más personales que le pasen, sobre todo que pasa algo a mi cría. Eso sí que... Y luego, pues eso, no me gustan los coches. Eso es una tontería. Y en zonas de guerra me da mucho miedo que me vuelva a pasar. Y cuando me vaya ahora a finales de abril, principios de mayo, y me monte en el avión, me va a dar miedo no volver. Porque si no vuelvo, no vuelvo a ver a mi hija. Eso sí que me da miedo. Nada. Bueno, después de habernos dejado sobrecogidos, ¿no?, con el relato, yo quería volver a lo último, la evacuación de estas chicas. Sí. ¿Ahora hay líneas abiertas con el aeropuerto de Kabul? ¿Funciona? ¿El aeropuerto de Kabul funciona? Sí, sí funciona. O sea, puedes salir a Pakistán, puedes salir a Irán, a Qatar no, pero sí puedes salir a Dubái. Sí que puedes. ¿La gente puede salir del país ahora mismo? Si tienes visado, sí. Y eso es fácil. El visado de Pakistán y de Irán no es muy complicado. Salir de Afganistán, quiero decir. Lo complicado es conseguir los pasaportes. Para el pasaporte que controlan los talibanes la oficina, tienes que pagar. Es decir, soborno. ¿Vale? Entonces, una vez que tengas el pasaporte, tú tienes que ir a una de las dos embajadas, solamente Irán o Pakistán, y pedir el visado. Si te lo dan, perfecto. Ya puedes tener acceso y comprarte tu billete. ¿Qué ocurre? Que solamente puedes estar 3 meses en una y 3 meses en otra. Renovar una vez y después vas fuera. Y te echan del país. O sea, en ese tiempo no consigues una entrevista con una embajada de España ni de coña. Ahora mismo me están dando plazo para la primavera del 24. Pero me refiero, seguir sacando gente del país es cuestión de dinero, entiendo. Es cuestión de dinero, sí, o sea, sí, el dinero... Básicamente, ¿no? Básicamente es dinero, cuestión de paciencia. Lo que quieren hacer las embajadas europeas es intentar hacer un embudo, dar una cita al día y te van sacando pues afganos a cuentagotas. O sea, lo que no puede ser es que las embajadas de España el año pasado dieran solamente 750 visados a afganos. La de Irán y la de Pakistán. Dices, hostia, esto es un visado al día. Pero sí, ¿se pueden sacar? Sí, muy poquitos. Pero sí que se pueden sacar. Y luego, obviamente, si conoces al cónsul o a la cónsul, que es nuestro caso, que tenemos el teléfono personal, pues recurres. No es lo que se debe hacer. O sea, recurrimos a ella solamente en casos muy concretos. Si no, intentamos seguir con el cauce. Yo a las chicas del baloncesto que me piden, sácame a mis hermanos, les he dicho, vas por la vía normal y corriente. Que te da verano del 24, pues hay que esperar. Y es así, o sea, no tienes más que hacer que paciencia. Y dinero, es que... ¿Sobornar quieres decir a alguien de las embajadas de España? No. Yo quería saber la forma que hay ahora mismo de con pasta. el país. O sea, con pasta para conseguir el pasaporte, luego los visados y luego sales. Pero claro, es lo que te digo, si estás mucho tiempo en Pakistán y en Irán, te acaban echando. Entonces, es que no tiene sentido. Sí, porque hubo esta última evacuación, ¿no? O sea, hubo la gran evacuación Sí, de Kabul, ¿no? sí, luego hay a cuentagotas. Una segunda evacuación desde Pakistán que trajeron a gente. Sí, en un avión creo que fue en un Hércules, pero hay que entran 400. En Pakistán hay, o sea, aquello es... No. Prefiero si la gente tenía posibilidad de salir o no del país. Tiene posibilidad, pero es muy complicado. Lo que es complicado es llegar a Europa. Eso es muy complicado. Sí, es muy complicado. Hay otra... Buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es algo parecida a la de mi compañero, Vale. en el sentido en el que tú has respondido que, bueno, después de un secuestro, el miedo a cosas no son simples, pero se multiplica, ¿no? El miedo. Y yo te quería preguntar, después de ver la crueldad y la sangría humana en su máxima expresión y encima hacer fotos, tener que hacer vídeos, te quería preguntar, no sé si cómo se vuelve a una vida normal o si se vuelve a una vida normal, si ves todo diferente, si ves... Y lo que has dicho también antes de que muchos periodistas de guerra se vuelven yonkis a la adrenalina y a estar ahí. ¿Crees que es porque ya no pueden volver a una vida normal? A ver, yo no puedo hablar por mis compañeros, ¿eh? Yo te hablo por mí. O sea, yo al final me acabé convirtiendo en un yonki. O sea, es que suena fatal. Es que a mí me gustaba estar en Siria. Es que me sentía vivo. Me sentía que valía para algo y que mi trabajo, pues oye, me flipaba. Entonces, es que ves el horror, pero es que te gusta ese horror. Porque llegas aquí y te falta algo. O
O sea, quiero decir, aquí eres una persona normal. Que no te conoce nadie y pasas desapercibido. Allí, solamente con llevar una cámara, hostia, ya eres una persona importante. Porque los sirios te van a buscar para que les hagas fotos. Insisto, tú ibas por una calle con la cámara y todo el mundo te quería invitar a su casa. O a un té, o te preguntaban qué tal, si necesitabas algo. Aquí no tienes eso. ¿Es fácil volver a una vida aquí después de eso? No es fácil. Ya te digo, es que aquí, en mi caso, me aburría. No me sentía de aquí. Por eso yo estuve 6 meses viviendo en Afganistán, que es un agujero, ¿eh? Y quiero volver, sí, he estado 8 veces y me flipa. No es fácil. Al final tiene que haber algo que te haga desconectar y decir, hasta aquí. Porque a pesar de que nos pagan mal, a pesar de los peligros, a pesar de lo que me ha pasado, yo seguía yendo. Empezó la guerra de Ucrania, yo levanté un teléfono sin saber todavía que me habían metido un veto hasta 2025. Yo llamé a los medios de comunicación con los que había trabajado y me dijeron, si quieres ir, vete. Pero la siguiente pregunta es, ¿pagáis seguro de vida? No, pues entonces no voy. Porque si me matan, pues tengo una niña. Cuando tengo 30 me da igual. Lo siento por mis viejos, pero ahora tengo una cría. Pero llega un momento que tienes que parar. ¿En qué momento? Eso lo decides tú con tu cabeza. En mi caso fue cuando dije, ya no tengo 30 años, acabo de cumplir 41. Los medios siguen pagando basura. A vosotros os van a pagar basura si hacéis esto. Si voy a una guerra, pongamos de ejemplo a Ucrania, y yo invierto 4.000 euros, porque son muy caras, son 4.000 euros que le estoy quitando a mi hija. Si los medios me pagan 35 por crónica más todos los gastos, ¿cuánto tiempo tengo que estar en Ucrania para recuperar esto? Es posible que no recupere. Por lo tanto, le estoy quitando a mi hija dinero. No merece la pena. Cuando tengo 30 años, sí, porque son mis ahorros y pues no me voy a la India de viaje, perfecto. Pero es que si mi hija no tiene ese dinero, no puedo pagar la guardería o no puedo pagar la hipoteca. En ese momento dices, ya está, fuera. Que tú me llamas para que vaya contigo con un salario, etcétera, etcétera. Donde quieras y cuando quieras, pero como free, eso se acabó. Nunca más. Que tiene que llegar un momento que tienes que decir, ya está. O sea, no voy a tener 50 años y voy a seguir cobrando 35 euros. O sea, 35. Pero es que son 35 a dividir entre el fotógrafo y yo. Menos impuestos. Que llegó Yusef, que era nuestro traductor en Siria, le dijimos, mira, tronco, nos han contestado esto de El Mundo, diario El Mundo, ¿eh? No el Heraldo de Aragón, El Mundo, ¿vale? El Mundo, que quede claro. Y me dice, ¿en serio? Nosotros le pagamos $25 cada uno, $50 al día. Él cobraba más que nosotros. Dice, venga, con que me invitese a comer, ya está. Le dimos pena a un puto sirio. Tronco, le dimos pena a un sirio. Me dijo, no hace falta, Antonio, si nos conocemos de hace 4 años, tú me pagas la comida y ya está. Y yo firmaba las crónicas con su nombre y el mío, porque creo que es de recibo. Firman al traductor, que siempre se elimina. Pues una vez me dieron un premio y la mitad del premio se lo di a él, porque es lo suyo. Es que es lo suyo. Entonces, por eso no voy a las guerras, porque ya estoy cansado de palmar pasta. Yo pedí un crédito para ir a una guerra. Pedí 10.000 euros. Y me iba perdiendo. Y como os decía al principio, ¿por qué fui a Siria? Porque me pagaban a 1.500 el minuto. Reuters, AP, France Press me pagaban 1.500 el minuto. ¿Por qué? Porque no había nadie. ¿Por qué? Porque estaban cayendo allí unas bombas de cojones y estaba Ricardo o estaba yo y no había nadie más. Entonces pongo la mano. Y trabajábamos con medios extranjeros. Preguntarle el próximo día si está Manu, ¿por qué trabaja con New York Times? ¿Cuánto le paga New York Times? Para empezar, le paga un seguro de vida. Para empezar. Que el Manu no tiene familia, pero bueno, de momento a sus padres les deja. Hostia, después tiene un salario. Coño. O sea, ¿en serio mi trabajo vale 35 euros?
Ni 35 ni 150. Alguna vez voy a alguna clase con chavales y les pregunto esto. ¿Cuánto creéis que cobro? Chavales mucho más pequeños que nosotros, cuarto de la ESO, una cosa así. Uno me dijo, 15.000 euros, tío. 15.000 euros, ¿qué coño? No, hombre. Otra vez estuve en el programa de Iker Jiménez y estuve con Javier Nar. Este es periodista mucho más mayor que nosotros. ¿Qué tendrá? ¿60 y largo? ¿70? 70. 70, ¿no? Entonces estaba sentado hablando justo porque habían asesinado a Roberto y a David. Y entonces estábamos hablando en directo, en un programa de Iker Jiménez de 4. Entonces estábamos hablando de la precariedad, claro, y el tipo callado. Y es que me dice, yo no hablo, dice, porque me da vergüenza, porque con 3 crónicas me compré mi casa. Claro, dices, hostia, a lo mejor eso es demasiado, a lo mejor lo mío es poco, pero un término medio. Entonces, y a vosotros igual, pues a lo mejor si estáis empezando y te puedes pedir un crédito, o tus padres te pueden ayudar, pues a lo mejor si te quieres ir para allá para hacerte un nombre. Pero no pienses que te van a pagar mucho más, O sea, yo tengo muchos premios, hemos estado nominados a Ondas y el otro día pues no lo ganamos, pero hemos estado nominados a Ondas por el podcast, que les da igual los premios. Les da exactamente igual. Yo tengo premios con El País y tengo premios con El Mundo y después del secuestro no he vuelto a publicar con ellos porque me han vetado. Pues no lo sé. No lo sé, ya me gustaría saberlo. Tengo premios con ellos, con 2. Bueno, pues porque vengo a estas cosas, lo digo en la televisión, pero yo no me corto un pelo, es que es así. Es que hay que denunciarlo. ¿Sabes? Porque lo que no puede ser es que cualquier televisión o cualquier medio de comunicación vaya a la mina a denunciar la precariedad de los mineros, que está muy bien, y luego tengas a los becarios como los tienes, o a los chavales en la guerra como los tienes. Que se nos cae a nosotros una bomba y nos dan por culo. O sea, nadie nos reclama, nadie. Porque cuando empezó a secuestrar periodistas, colaboraba más con El País y con El Mundo y dijeron, oye, pues mira, no vamos a colaborar con nosotros. Perfecto. Pero no por nada. Es porque no querían cargar con un marrón. Que luego, pues mira, eso se libraron. Pero por eso no la hago. O sea, ahora pues he ganado un poquillo de dinerillo y me voy a Afganistán porque me flipa, porque lo necesito. ¿Que lo pierdo? Bueno, pues yo qué sé. Mi mujer ya se irá de vacaciones un poquito más adelante, no pasa nada, es para nosotros. Porque me apetece. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, muchas gracias. Primero. Y bueno, tengo 2 preguntas, no sé si... las que quieras, sí. Vale. La primera es que has dicho que sigues teniendo miedo, aunque... Sí. Y la primera es cómo gestionas el miedo. ¿Pero te refieres en zonas de guerra? Sí. Pues lo gestiono... Antes lo gestionaba con una psicóloga, pues ahora voy con un psiquiatra, porque ya se me quedó pequeña la psicóloga. Sí, es lo que hay. Y entonces, bueno, pues trabajando mucho, hablando mucho, intentando también relativizar mucho, ¿no? Una de las primeras cosas que me dijo Lourdes, que era la psicóloga, dice, Antonio, ¿a ti cuántas veces te han secuestrado? 1. ¿Cuántas veces has ido a la guerra? 100. Entonces tienes un 1% de secuestro. Claro, lo ves así y dices, coño, es buena la tía, ¿Sabes? Y entonces luego lo vas gestionando. O sea, tú no puedes ir a una guerra, como le decía a tu compañero, hostia, mirando por encima del hombro. O todo el rato pensando que te van a secuestrar. No. Eso es lo primero. Pero ya lo gestionaba antes del secuestro. O sea, yo, la primera vez que llego a Alepo, joder, caían como 300 bombas al día, ¿vale? En la parte rebelde. Bueno, sí, ¿y qué? Pues sales a la calle y si te cae, te ha caído. Eso siempre lo he gestionado bien. O sea, sí que es cierto. Lo que me daba más miedo no es miedo a la muerte, sino miedo cómo me van a matar. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, en el secuestro, la decapitación. Yo pensaba, tiro en la cabeza, por favor, si yo tengo que pedir. Más rápido, sufres menos. Pero siempre he gestionado bien el miedo. El miedo, las situaciones de estrés, incluso ahora. Cuando nació mi niña, ya ves, es una gilipollez. Pero yo estoy haciendo fotos al parto de Ariana y veo por la mirilla que la niña se va poniendo azul porque no respira. Entonces, mi mujer
se la quitan de las manos y se la llevan corriendo. ¿Vale? Es que yo lo estaba viendo, ¿no? Y entonces, pues en vez de ponerte nervioso, pues intentas calmarla a ella. Mi cuñada, que trabaja en el hospital donde dio a luz y es enfermera de urgencias, entraba, salía ahí la niña, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, Inma, ya. Ya, no estamos a esto. Calma. O sea, siempre hay que tener calma en todo, no perder los nervios. Cuando nosotros nos secuestran, o sea, yo no me pongo a pegar gritos, es ya. Siempre cabeza fría, siempre. ¿Vale? O sea, quiero decir, eso siempre lo he gestionado. Lo he gestionado bien. Pero no tengo carne de conducir. Tenía otra. Podrías elegir y qué guerra, ¿por qué Afganistán y por qué esa zona? Vale. ¿Por qué Afganistán? En 2001, que es posible que ninguno haya nacido, ¿no? de los más jovencitos que estáis aquí, se cayeron, tiraron las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces yo estaba en segundo de carrera. En el mes de noviembre hicieron en mi universidad unas jornadas como estas, pero con más gente, y vino un fotógrafo iraní que se llama Reza, que trabajaba para National Geographic. Aquel señor era experto en Afganistán, sobre todo en el Afganistán de la guerra soviética contra los soviéticos, que fueron 10 años, y luego de los talibanes. Entonces el tipo nos iba poniendo sus fotos, como la voy a hacer yo mañana, y nos iba contando pues quién era dónde estaba, cómo le caían las bombas, etcétera, etcétera. Y yo estaba flipando, claro, tenía 20 años, miraba aquí, tenía 19, miraba al tipo y decía, yo quiero hacer lo que hace este señor. Y cuando terminé la universidad, estuve 2 años en el diario AS. Vi a Tomás Roncero subirse en una mesa a celebrar un gol de Robinho y dije, me voy de aquí. Es verdad, ¿eh? Estaba recién fichado Robinho, macho. Iba perdiendo contra el Cádiz 1-0, sale, da el primero y mete el segundo, o al revés. Y dije, vete de aquí, Antonio. Y entonces estuve picando muchos países, pues en Líbano, estuve en Irak, estuve en Pakistán, y entonces el redactor jefe de Público en esa época me dijo, especialízate en un sitio, intenta convertirte en el corresponsal de Público en esa zona. Y dije, Afganistán. Había leído mucho de la zona, había leído Cometas en el cielo, Mil soles espléndidos, y dije, pues ahí, y por eso caí en Afganistán, y me flipó el país, me flipa la gente, he estado muchas veces. Y para mí es una pena lo que ha pasado. O sea, yo el 15 de agosto del 21 yo estaba en mi casa, que nos íbamos al día siguiente para Portugal y yo estaba flipando en colores. O sea, yo no entendía cómo habían dejado que volviesen 20 años después. O sea, para mí fue lamentable, porque sabía lo que iba a ocurrir en el país. Pero ya te digo, fue casualidad, pues eso. Ángel, por ejemplo, mi compañero de secuestro, está hiper especializado en América Latina. Con 22, 23 años se fue a vivir allí, ha estado viviendo casi 20 años en Argentina. Entonces, bueno, pues cada uno nos tenemos que especializar en un área concreta. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Carmen iba a aventar la mano. Sí. ¿Tienes vergüenza o qué? No. Ah, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues Si realmente va ligado también a lo del miedo, ¿no? Si ahora relativizas más cuando te viene alguien y te dice tengo un problema, por ejemplo, ¿no? Si realmente ha cambiado eso en ti. A ver, es que claro, la concepción que tengo yo del mundo o de los problemas es totalmente diferente a la que podéis tener vosotros, ¿eh? O sea, vosotros vivís en vuestra pequeña burbuja y dentro de vuestra pequeña burbuja determinados tipos de cosas os parecen un mundo. Yo me descojono. Pero quiero decir, ese es mi punto de vista. Yo, por ejemplo, una de las cosas es que en 2014 viajé con la que era mi pareja entonces a la India. Y antes de viajar a la India, comimos con una amiga suya. Y me dijo, joder, la India aquello es un dramón. Antonio. Volvimos a la vuelta y volvimos a quedar. ¿Y la India qué? Pues he estado en zonas de guerra que he visto cosas mucho peores. Muchísimo. Que sí, que hay cosas obviamente que te sorprenden. Pero claro, es que mi rango está muy por encima de lo que es la media normal de las personas. Entonces, yo entiendo que vosotros
en vuestro pequeño círculo, pues os acabéis ahogando en un vaso de agua en muchas ocasiones, ¿eh? A mí también me pasa, ¿eh? Pero quiero decir, yo intento gestionarlo mucho, mucho mejor. O sea, hay que tener siempre la cabeza fría, aunque cueste en muchas ocasiones. Yo soy una persona bastante irascible, pero intento mantener la calma. Intento contar hasta 10, intento siempre sopesar las consecuencias. O sea, quiero decir, no actuar en caliente, no te lleva a ningún lado. Y sobre todo eso, la cabeza fría. Todo tiene solución, menos la muerte, todo tiene solución. De verdad. Pero vamos, yo entiendo os entiendo si tenéis un problema que puede para mí puede parecer tonto. Pero es que es vuestro mundo y es así. Y no podéis decir, pero es que los afganos, olvidadlo, es vuestro mundo. Eso es donde os tenéis que quedar, en vuestro mundo. Porque si no, no tiene sentido. Bueno, pues... ¿Alguna preguntilla una más? pregunta más. Ah, sí, ahí. Bueno, pues una última pregunta, si os parece. Mi pregunta es si nunca te has planteado el transmitir tus viajes por medio de un canal de Twitch o algo en directos, tus vivencias. Que es que creo que sería muy curioso para la gente ver cómo es realmente el día a día en estos países, porque creo que hay mucha desinformación, por ejemplo, con lo que está pasando en Afganistán. A ver, o sea, no controlo Twitch, o sea que no te podría decir. Alguna vez sí que me han dicho que lo pudiera contar en YouTube, etcétera, etcétera. Mira, creo que el año pasado hubo un muchacho, un youtuber que se llama Tamayo Stuff. Me hizo una entrevista, ¿no? Y estaba muy bien, puso algunos vídeos que yo había dado y me dijo, ¿te puedes creer que no me monetizan tu vídeo y me han censurado partes? Digo... Y fue una charla como esta, ¿eh? Lo que pasa es que sí que puso imágenes, que yo le había cedido. Pues tampoco sabes muy bien cómo acercarte a la gente. Y a ver, yo tengo un canal, bueno, no, tengo un Instagram donde de vez en cuando ya lo voy dejando, porque me aburre un poco. Donde sí que iba poniendo todos los días, pues fotos, contaba la historia de la gente, o sea, de la persona que aparece, etcétera, etcétera. Pues no sé, ahora creo que tengo 27.000 seguidores. Pues ponle que cada vez que pongo una foto de esos contando, pues una tristeza, pues tengo 150 likes, 200. Pongo una foto de mi hija haciendo el tonto y tengo 3.000. Entonces, claro, joder, mi canal se supone que es hiper especializado, ya ni eso. Entonces, ¿qué pongo? ¿Fotos de mi hija haciendo el tonto? ¿O lo que es mi trabajo? Porque está claro que lo que es mi trabajo no os interesa. ¿Os interesa más esto? Pues eso, por eso es que lo he dejado. O sea, fíjate si lo he dejado, que la que lo maneja es mi mujer. Con eso te cuento todo. Sí. O sea, entiendo lo que quieras decir, pero bueno, también hay un chaval que se llama, que también es youtuber de estos, Lethal Crisis. Bueno, para mí no es periodismo. Para mí no es... ¿Por qué? ¿Habéis preguntado por qué? Ah, vale. Vale. Ah. Sí. ¿Cuál es el problema de la desinformación para esta generación y para la niña? Pues Porque si los medios no apoyan a periodistas no. como tú, que tiene que ser un yonki, si no sois yonkis no seréis como ellos, porque tienes que abrir un canal de Twitch. Claro, pero no lo sé, ¿se monetiza el Twitch? Sí. Claro, es que si vas con una guerra, sacas el teléfono, pues mira, estás viendo un muerto. Es que yo qué sé, o sea, lo primero que hay que hacer en una guerra, en cualquier sitio, pero en una guerra es tener mucho respeto a la víctima. O sea, aquello no es un circo. O sea, si vas tú, joder, mira, estoy aquí en donde sea, con mi casco y mi chaleco. ¿Pero dónde está la guerra? No, está a 500 kilómetros. Vale. Nosotros no teníamos tiempo de tener Instagram. Bueno, a lo mejor es que no había, no me acuerdo. Pero sí que había Facebook y estas cosas, Twitter. No teníamos tiempo de subir las fotos haciendo el chorra, ni vídeos. O sea, bastante tenía con ir al frente, regresar, buscar un sitio, un punto de internet dentro de la ciudad de Alepo, porque si no tenía que hacer 400 kilómetros, porque había que dar un rodeo para ir a Turquía. No, o sea, era mandar las crónicas. O sea, no tengo tiempo para hacer el subnormal con un teléfono y contar el qué. ¿Cómo sufren otros?
Lo que hay muchos ahora son turistas de la guerra. Mogollón. Que van allí, se hacen una foto en la trinchera, pues tengo 14.000 fotos en trincheras. Pero no lo pongo en Facebook. No sirve de nada. Entonces, ¿cuál es el problema de la desinformación? Que los medios de comunicación lo que han hecho es, vamos a cargarnos a los corresponsales que cobran un huevo, vamos a buscar a chavales como estos, que se van para la guerra de Ucrania, pues les ofrecemos nada y que me vayan contando lo que quieran. Ya, pero es que no tienen, no os ofendáis, no tienen un bagaje en una zona de guerra. Ya da igual, pero me mandan cosas, ¿no? ¿Dónde estamos firmando? Aquí. Sí, ya está. No pasa nada. Pero los chavales saben algo. Tampoco os lo pregunto. Da igual. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que no te informas tú, no me informo yo, y a estos muchachos, pues, son carne. Venga, otro y otro. Y después de estos chavales vendrá otro. De los que empezamos en la guerra de Siria, pues quedamos... Yo ya ni me considero porque yo no voy. Pero sí, hay 4. Está Ricardo como freelance. Está Manu Bravo como freelance. Está Amador. Ya está. Ya han pasado 11 años. ¿Y dónde están todos los demás? Pues van a una, ven que no pueden vivir de esto, pero también quieren tener su vida. Pues quieren pagar su hipoteca, quieren tener su coche, sus vacaciones, lo que es una vida. Porque todos tenemos derecho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los vas dejando por el camino. O si no los dejas por el camino, pues los matan. Pues llega un momento que dices, oye, pues no merece la pena. O sea, todos queremos un trabajo estable. Y al final, ¿qué pasa? Que a la sociedad pues le da igual. ¿Qué está ocurriendo en la guerra de Ucrania? Pues que llega un momento que no sabes a quién seguir. Y antes les ponía a los chavales el ejemplo de Lethal Crisis. Pues es un youtuber que se va a zonas de guerra. Pues yo no me informaría con el chaval para que me contara la guerra de Ucrania, de Siria, por ejemplo. Y él me contactó. ¿Por qué? Porque entró con el régimen. Entonces el régimen le hizo la visita guiada, pero necesitaba la otra parte. Y claro, contactó conmigo. Y dije, vale, cojonudo. ¿Y qué quieres que te cuente? No, bueno, pues lo que has visto tú. Perfecto. ¿Y quién va a salir al otro lado? No, pues la gente del régimen. Entonces olvídate. Yo no te voy a contar algo que no has vivido. ¿Y cómo lo vas a documentar? O sea, ¿con qué imágenes si no has estado? No, pues tú me pasas imágenes. Perfecto. Pues valen 1.500 el minuto. Es que no pago. Entonces, hermano... No, es que la suelo robar de internet. Digo, no tengo YouTube, así que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, al final Twitch. Pero Twitch yo no sé si es una herramienta. A lo mejor para seguir a Ibai y a Piqué mola, pero para una guerra es que me parece un circo. Y lo que están haciendo los medios ahora, y ya con esto si quieres terminamos, es han prescindido del cámara. Han prescindido del fotógrafo. Y el mismo redactor que hace radio, que hace tele, que hace fotos, o sea, si tienes la foto, no tienes el vídeo. Si tienes el vídeo, no tienes la foto. Es así. Y no puedes estar a 15.000 cosas. Yo hago fotos porque es mi hobby. No me he ganado la vida con el vídeo. Perdón, con las fotos. Las hago porque me gustan. Porque tengo amigos que son premio Pulitzer y me han enseñado a hacer fotos. Yo soy plumilla. Escribo. ¿Qué pagan mejor? El vídeo. Cojonudo, pues hago vídeo. Pero cuando quería hacer fotos, me perdí el vídeo. Entonces, al final vamos a la era de la desinformación, que cada uno cuente lo que quiera, te metes en Twitter y no sabes si las fotos son de hoy o son de hace 6 meses. La primera desinformación que hay, la primera pregunta sería, ¿cuándo empieza la guerra de Ucrania? Hace poco, ¿verdad? Claro, empieza en 2014. Entonces no estamos celebrando el primer aniversario de la guerra, ¿verdad? Pero los medios celebran el primer aniversario de la guerra. Y es que, te lo juro, es que me descojonaba. De cómo el primer aniversario de la guerra si yo estuve en 2014 y a mí los ucranianos, a mí me estaban bombardeando. 2014, en un sitio que se llama Verbomais. Y estaba en un refugio con una señora que tenía 82 que se llama María. Ahí hasta que dejaran de bombardear. En un sitio que hacía 14 bajo cero. Eso no existe. Los medios nos manipulan a su antojo y si no hay periodistas... pues mucho peor. Y luego, pues eso, yo tengo mi Instagram, como te decía, y pues subo fotos de Ariana jugando por un columpio y tiene 3.000. Subo una foto de María con 82 años contándome cómo ella no entendía cómo se estaban matando los ucranianos porque ella con su padre iba a los campos de concentración nazis que tenían en Ucrania, hacían un agujero en la alambrada y le metían comida a los presos. Pues esa no sé si tiene 150 me gusta. Entonces, ¿con qué te quedas?
Siempre y cuando no te censuren la foto. Porque tengo fotos del Ku Klux Klan o de Estado Islámico censuradas, dices. No, es que haces apología del terrorismo. No es mi trabajo, hermano. Me han quitado un mogollón de fotos, ¿sí? Por eso ya no subo, ¿para qué? No sé, hablo mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, hacemos una última pregunta, Paula, y nos... Vale, pues, muchas gracias Nada, porque en lo particular he empatizado mucho con tu situación. Concuerdo también con el término de yonki porque para mí es un poco también mi filosofía. Quiero ser corresponsal y corresponsal de guerra también está en mis planes. Así que me gustaría, a modo de conclusión, que nos pudieses decir, si te apetece, Sí, claro. algunos consejos. Sí que has hablado de miedo, has hablado de ir al psicólogo, de cuidarse, de tener una noción y mente fría, pero así a rasgos generales, algunos consejos que nos podrías dar para las futuras generaciones que queremos hacer buen periodismo. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Corresponsal de guerra. Vale. No, oye. ¿Tú eres consciente de que si hubiéramos sido mujeres nos hubieran violado todos los días? Vale. Eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer, no por ti, por todo el mundo, ¿vale? Que me estoy poniendo muy serio. Lo primero que hay que hacer, o yo tenía asimilado, es, puedo ir a una guerra y me pueden matar. En el momento que vas a una guerra, lo tienes que, quiero decir, lo tienes que tener clarinete. Te pueden matar. ¿Estás dispuesta a dar tu vida? Aquí en esta sala queda de puta madre decir que sí. Pero una vez allí, cuando escuchas el cohete pasar o el avión, la cosa cambia. En 2014, que estaban bombardeando el régimen con aviones y con helicópteros, tú escuchabas el sonido de los helicópteros. Se ponían en paralelo encima de los edificios, tú no lo veías porque estabas dentro de una casa, y tiraban al vacío un barril de TNT lleno de explosivo plástico y que hundía edificios hasta los cimientos. Yo me acordaba que iba con López en ese viaje en el que me pagaban 35 euros, escuchábamos el helicóptero, cerrábamos los ojos en silencio hasta que escuchamos la explosión y decíamos, ya está, no ha sido aquí. Acojona, ¿eh? Sobre todo los aviones acojonan muchísimo porque no los manejas. Pues ¿sabes lo que hicimos al día siguiente? España debutaba en el Mundial contra Holanda. En ese Alepo destruido, donde estaban los aviones todo el rato pasando y sobrevolando, los escuchabas. Recorrimos toda la ciudad con las luces de los coches apagados. Bueno, del coche apagado, porque queríamos ver el partido de debut de España contra Holanda. Y encima pierden los hijos de puta 1-5. Pero estaba en la casa acojonado por el helicóptero y en cambio sí que veía sobrevolando por encima del coche los aviones. Llega un momento que cuando estás allí, el miedo tienes que dejarlo de lado. Si tienes miedo no vas. Pero sí que tienes miedo cuando vas aquí y das un beso a tu madre, o a tus hermanos, o a tu pareja, y eres consciente de es que a lo mejor no lo vas a volver a ver. Sobre todo eres consciente, no tanto como vayas, sino en el momento que empiezas a perder amigos. En el momento que te matan a James, dices, hostia, es que lo conozco, o sea, no es un periodista más. Hieren a Roberto, o matan a David, y luego también asesina a Roberto, y dices, es que con esta gente he estado. Es que son colegas, tengo fotos. O sea, yo con la mujer de Roberto, por desgracia, tengo mucho trato, porque, digo que por desgracia está mal, porque la mata al marido. Hostia, cada vez que voy a Salamanca ceno con ella. Y dices, joder, es que los conozco. Vale, el siguiente paso es, soy consciente de que me van a matar, quiero ir, pum, para adelante. Y luego, el corresponsal de guerra no se hace en una sala ni en una universidad, se hace sobre terreno. Es lo que tengas en las entrañas y lo que estés dispuesto a tragar. Cuando quiero decir dispuesto a tragar, es si estás dispuesto a meterte en un hospital de campaña, donde llegan los heridos, como llegan, y decir, me quiero quedar aquí. O sea, cuando tú tienes delante a un crío que te está mirando fijamente a la cámara y el chaval ni llora, ni grita, ni nada, silencio absoluto. En un sitio donde hay mogollón de ruido, todo el mundo va deprisa, el chaval era la quietud. Me miraba a mí a la cámara. En una camilla. Bajo la cámara, hago así. Desde la rodilla hasta el tobillo, solamente lo tenía unido por los tendones. El resto de la pierna no estaba. No había nada. Y caía sangre, sangre, sangre. Pero el chaval te mira.
¿Y tú qué haces? Levantas la cámara y sigues grabando. Te miras luego las zapatillas y estás llenas, bueno, zapatillas, en ese caso curramos con botas llenas de sangre y la ropa salpicada. Y llegas a Turquía porque después de aquel día fue la polla, te lavas y hueles a sangre. ¿Y qué haces? Estás 3 días de farra con el Manu, para adentro, otra vez, a ver lo mismo. Y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Y llega un momento que estás hasta los cojones de ver muertos. Y dices, me voy a mi casa. Porque no me aguanta más la cabeza. Vienes aquí, ves esto y dices, pues me voy otra vez. Y una mañana, un 28 de enero de 2013, estás desayunando con López, pues un capuchino allí en Alepo, o el brebaje ese, y llegan 2 chavales que nos ven con las cámaras encima de la mesa. Oh, pues hemos encontrado un muerto que le han disparado a un francotirador. Y yo, vale, pues vamos para allá. No teníamos nada que hacer, muerto. Llegas al río y dices, ¿cómo un muerto? Me cago en Dios, ya que hay 8. Pero es que te metes dentro y dices, ¿pero cuánta gente han matado aquí? 85. Todos ejecutados de un tiro en la cabeza. Y estás con esa crónica durante 3 días. Los llevas del río a un antiguo colegio. Son tantos que los tienen que meter en el patio. Aquello huele que apesta. Todos hinchados. Pero lo más grave no es eso. O sea, un muerto es un muerto, ya está. Lo más grave es que había cientos de personas, miles de personas en la entrada de ese colegio. Porque querían buscar a su familiar. Y entraban uno a uno, porque eran muchos. Que iban levantando, pum, 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 las sábanas, pum, 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 pum. Yo me acuerdo de una madre, una señora mayor, a lo mejor no era la madre, a lo mejor era la abuela, pero yo creo que era la madre, que se detuvo ante uno. El chaval tenía la cara, o sea, destrozada, ¿vale? Porque le había partido la bala a la cara, o sea, era irreconocible. Pero tenía aquí un tatuaje, o una mancha, no sé, algo. Y la señora miraba, luego miraba lo que quedaba, y le seguía mirando la mancha, y decía, pues puede ser, no sé. Pues al final lo dejó allí y se marchó. Ahí. Eso es ser corresponsal de guerra. Porque después de eso viene más, y más, y más, y más, y más, y más. ¿Quieres seguir viendo? Así. Y llega un momento que es tu vida o la guerra. Y tienes que saber elegir. ¿Hasta qué punto la guerra merece tu vida? O te va fagocitando la vida. Porque ningún report vale tu vida. Nosotros cuando nos secuestraban, o sea, he dicho que estábamos haciendo una cosa en la ciudad vieja de Alepo, pero esa era la excusa tonta porque nosotros habíamos ido a hacer un reportaje de los cascos blancos en Alepo. Yo empecé a hacerlo en 2014, pero me faltaba metraje para hacer un largo documental. Entonces fui la segunda vez para grabar más cosas. Me pillaron haciendo eso. ¿Valía la pena? No lo sé, pero a Netflix le dieron un Oscar por hacer lo mismo que iba a hacer yo. Lo mismo. Los mismos tipos que estaba grabando yo los tiene Netflix. Los mismos, pero yo un año antes. Y a ellos le dieron un Oscar. ¿Valía la pena? Bueno, es prestigio. Al final vas para eso, pero sobre todo eso. Son tragaderas. Y llega un momento que dices, ya está, ya no quiero ver más muertos. A mí muchas veces haciendo fotos me da hasta vergüenza hacer fotos. Muchas veces. Recuerdo un día, era un chaval, no sé, tendría 17 años, 18. Tenía solamente, un francotirador le había metido un balazo en el corazón. O sea, estaba... Dices, hostia. Todavía no había salido ni barba. Lo tenían ahí tumbadito. Y yo suelo hacer las fotos muy cerca, no sé, me gusta. Y entonces llega el hermano mayor, pues que tendría unos 30, así, ¿no? Entonces lo primero que hace es mirarte. Pero claro, estás esperando a que se agache para tirarle la foto. Y no te dice nada, pero te mira con cara de asco y de odio, obviamente. Pero tú no te mueves. Entonces el tipo levanta, es su hermano, empieza a llorar, lo levanta, le da besos y tú tiras fotos y fotos y fotos. Y en aquel silencio, lo único que se escucha es tu cámara. Pum, 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 pum. Eso lo haces aquí. Y como poco te pegan. ¿Y cómo te sientes mal? Hay que ser también un poco buitre para estas cosas. Estás robando intimidad a una persona que ni siquiera te da permiso. Tú te has tomado la licencia porque como llevas una cámara y eres blanco, puedes hacer lo que quieras.
Todas esas cosas las tienes que ir luego gestionando a la vuelta, o incluso allí. Pero si quieres ir, yo siempre lo digo, si quieres ir, tira para adelante. Que no te frene nadie. Ni nada. Que soy chica, da igual. Yo tengo amigas que son corresponsales de guerra. No pasa nada, o sea, tira para adelante. ¿Qué pasa? ¿Que soy bajita y soy delgada? Pues bueno, pues te adaptas el chaleco. Claro. Claro, o sea, eres como eres. Si no, no vayas a primera línea, tampoco pasa nada por no ir a primera línea. Si los muertos al final están en todos sitios. Obviamente tú, que eres más bajita que yo, pues a lo mejor no puedes llevar el chaleco 10 horas como lo llevo yo, que son 30 y tantos kilos con los chalecos, las cámaras, la Virgen del Pilar, etc. Pero vete a una guerra. Pruébalo y tú, solamente tú decides si quieres volver a ir. Pero que nadie te obligue a ir. Y estando allí tú decides si te quieres quedar o te quieres pirar. De verdad, tú, solamente tú. Decides si te quieres ir o te quieres pirar. No te quedes porque te obligan. No te quedes porque estás intentando colocar una crónica. Que no. Tú eres la única persona que sabes hasta dónde tienes que quedarte. Por esto. Porque esto te va a decir, vete. Y cuando te diga vete, vete. ¿Vale? Sale. Bueno, Antonio, os recomiendo que para quienes no lo conozcáis o queráis recuperarlo, tenéis los libros de Antonio, tenéis el podcast que os comentaba, En Amazon. que es un trabajo bastante Está chulo. reciente y es también un formato diferente. Lo tenéis en Amazon, Costa Nostra. Esperamos, por cierto, la segunda parte. Ojalá. También esperamos un documental sobre Costa Nostra. ¿No? No, el documental es sobre Afganistán. A ver si lo Bueno, sacamos. el documental de Afganistán con el equipo de baloncesto. Sí, ese sí, seguro. Ese sí que esperemos Ojalá. que lo tengas pronto. Estaremos atentos a todo eso. Suerte mañana con los chicos de Con los bachillerato. chicos, sí. Y muchísimas gracias por tus palabras, Ya tu ves. paciencia y por tu testimonio, que Ya, creo que todo es muy importante. A vosotros por estar aquí las 2 horas y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.